Numerosas manifestaciones en contra del gobierno en Paraguay. Protestas multitudinarias se dieron en Asunción, la capital de Paraguay, en contra del actual gobierno. Los motivos van referidos al posible colapso sanitario, sumando las pocas vacunas que ingresaron al país, agregando la falta de recursos medicinales y culminando con la corrupción existente. Ante estos hechos, el Senado forzó la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por lo que su lugar fue ocupado por Julio César Borba Varga. Los objetivos a corto plazo del nuevo ministro son la gestión de vacunas contra el coronavirus, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y el fortalecimiento de servicios. Hay que tener en cuenta que Paraguay ha recibido únicamente 4.000 dosis de la vacuna Sputnik, convirtiéndose en uno de los países más retrasados de la región en el suministro de fármacos. Asimismo, para frenar las manifestaciones, las cuales dejaron un fallecido y varios heridos, el presidente envió un mensaje a sus ciudadanos, realizando nuevos cambios de nombres en diversos sectores políticos. Para rectificar el rumbo, prestando atención a todas las críticas. Como presidente, mi rol es servir a nuestro pueblo. Soy consciente de que la gente espera cambios y voy a hacerlos. Por eso, informé a todo el gabinete de que dispondré de sus cargos y en las próximas horas serán publicados los decretos de las nuevas designaciones. Voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación al frente de carteras como salud, educación, mujer, gabinete civil. Y esta semana seguiremos evaluando otros cambios. Sin embargo, los manifestantes siguen exigiendo la renuncia del actual mandatario y se expresaron por la calle al grito de "Fuera Marito". En medio de la tensión política existente, el Partido Liberal Radical Auténtico anunció que impulsará un juicio político en contra del presidente del país, así también como del vicepresidente, siendo el principal motivo la corrupción. Cabe agregar que durante las jornadas de movilizaciones se registraron disturbios y enfrentamientos, en donde la policía disparó con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a las personas. El Papa Francisco visitó Irak. El Papa Francisco decidió visitar Irak, un país en donde el cristianismo es minoría y los individuos de dicha religión sufren persecuciones constantes por parte de grupos tales como el autodenominado Estado Islámico. Durante su visita, el encuentro más importante se dio a unos 160 kilómetros al sur de la capital iraquí. Allí se reunió con el principal líder religioso chiita, el ayatolá Ali al-Sistani, con la intención de construir puentes con el Islam. Durante el encuentro se debatieron temas de cooperación interreligiosa y el encuentro fue calificado como histórico entre las dos religiones. Aparentemente, la intención del Vaticano es mostrar la cercanía del Papa con aquellas comunidades cristianas que se encuentran amenazadas y en Irak, desde la invasión de Estados Unidos en 2003 y hasta el año 2019, la comunidad cristiana iraquí se redujo en un 83%. En este sentido, Francisco siempre viajó hacia lugares en donde los cristianos son minorías, mientras que dejó de lado a los grandes centros católicos del mundo. Estalló un campamento militar en Guinea Ecuatorial. Un campamento militar voló por los aires en Bata, capital económica de Guinea Ecuatorial, luego de que se produzcan 4 explosiones accidentales en depósito de armas y municiones. Lo sucedido dejó, hasta el momento, 105 muertos y 615 heridos. El presidente del país detalló que el accidente fue provocado por la negligencia de la unidad encargada de guardar los depósitos de dinamita, explosivos y municiones, los cuales se incendiaron a raíz de una quema provocada en los campos por agricultores. La ciudad de Bata alberga 800.000 personas y las explosiones provocaron la destrucción de casas y edificios, llenando las calles de escombros.
El jefe de Estado ordenó una investigación e hizo un llamamiento de solidaridad a la comunidad internacional. En este sentido, para reparar todos los daños provocados producto de los hechos, el gobierno desbloqueó un fondo inicial de 10.000 millones de francos, siendo alrededor de 15,2 millones de euros. Además, organizaciones no gubernamentales reclamaron a las autoridades que inviten a expertos internacionales para llevar a cabo investigaciones independientes en torno a la explosión, alegando que el pueblo tiene derecho a saber qué fue lo que sucedió. Protesta en contra de la violencia policial en Grecia. Una protesta multitudinaria contra la violencia policial terminó en graves incidentes en Atenas entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, resultando heridas varias personas. Más precisamente, los disturbios tuvieron lugar en el suburbio de Nea Smyrni, lugar en donde más de 5.000 personas marcharon hasta la comisaría de policía para denunciar las múltiples agresiones policiales vividas en los últimos días. El principal motivo de las manifestaciones fue producto de un video que se difundió en el que se observa un grupo de policías deteniendo a una familia y golpeando individuos por infracción sanitaria en época de pandemia. También, las protestas estuvieron dirigidas a una nueva ley del gobierno, la cual apunta a endurecer el acceso a la educación superior y pretende la creación de una patrulla policial universitaria. Ante estos hechos, el primer ministro griego expresó que la violencia no conduce a ninguna parte. Crisis financiera y política en Líbano. Se produjeron protestas en Líbano, principalmente por la situación económica que atraviesa el país. El dólar equivale a 10.000 libras libanesas y la moneda perdió el 85% de su valor en el último año, sumando a que el 50% de la población está de paro. Ante estos números, la crisis financiera es la peor desde la guerra civil que tuvo el país entre los años 1975 y 1990. Además, la pérdida de confianza en las instituciones públicas también son un estimulante para las manifestaciones, debido a que los ciudadanos están hartos de la clase política que domina el país. El primer ministro interino del Líbano, Hassan Diab, advirtió que el país va directamente hacia el caos y pidió la creación de un nuevo gobierno que pueda conseguir ayuda extranjera. Asimismo, amenazó con dejar el cargo en caso de que la situación continúe igual. Por su parte, el presidente Michel Aoun le pidió al ejército que despeje las carreteras, pero el jefe de las Fuerzas Armadas se negó a actuar y afirmó que el ejército es parte de ese pueblo que está pasando hambre y es cada día más pobre. Para entender la crisis en Líbano, hay que tener en cuenta varios puntos, tales como el hartazgo con el sistema político sectario, las políticas económicas desastrosas y la extensa corrupción existente. En esta nación, las redes eléctricas, el agua o los servicios de salud son de lo peor, principalmente por la corrupción política. Además, la religión en este país es tan importante que los cargos políticos se ocupan según las creencias religiosas. El presidente del país debe ser cristiano maronita, el presidente del gobierno musulmán suní y el presidente del parlamento musulmán chií. Además, no hay que olvidar la explosión que sacudió a Beirut en agosto del año pasado debido a 2.700 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en una bodega del puerto desde el año 2014. Desde ese momento se provocaron numerosas y violentas manifestaciones en contra de las autoridades políticas, mientras que el gobierno se sumergió en una crisis más grande de la habitual. Estados Unidos acoge a los venezolanos.
el gobierno de Estados Unidos decidió otorgar el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense, sirviendo esto mismo para tener una estadía legal y para obtener un permiso de trabajo. Dicha medida se aplica únicamente a ciudadanos de determinadas naciones que se encuentran en problemáticas tales como guerras, conflictos políticos, desastres naturales y demás cuestiones. En este sentido, Venezuela se suma a la lista de países como Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Siria, Nepal, Yemen, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que están comprometidos a ayudar a los venezolanos y afirmó que el estatus servirá mientras trabajan para restaurar la democracia y recuperar la prosperidad en Venezuela. Ante estas declaraciones, el canciller venezolano, Jorge Arraza, le respondió exigiendo que Estados Unidos levante las crueles sanciones que han generado graves impactos en la economía de la nación sudamericana. Por otra parte, en los últimos días, el gobierno de Venezuela decidió expulsar a la embajadora de la Unión Europea en el país, luego de que los europeos sancionen a 19 altos funcionarios venezolanos. Además, Venezuela entregó notas de protesta a los jefes de las misiones diplomáticas de España, Francia, Países Bajos y Alemania. Ante estos hechos, el gobierno de Estados Unidos decidió extender, por un año más, la declaratoria de emergencia nacional, que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Inconvenientes con la vacuna de AstraZeneca. Dinamarca, Islandia y Noruega decidieron suspender temporalmente la vacunación con el fármaco de AstraZeneca contra el coronavirus, luego de detectar casos graves de trombos, es decir, la formación de coágulos sanguíneos en las personas vacunadas. En este aspecto, uno de los casos está relacionado con una muerte, según explicaron las autoridades sanitarias en un comunicado. Ante estos hechos, muchas naciones tales como Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo e Italia, entre otros, decidieron frenar la vacunación con el fármaco por precaución. En tanto, el laboratorio británico de AstraZeneca afirmó que no hay evidencias de un riesgo agravado, luego de realizar un análisis a más de 10 millones de pacientes, expresando que no hay pruebas de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos decidió realizar una investigación, la cual concluyó que lo mejor es seguir utilizando el fármaco de AstraZeneca, debido a que los beneficios continúan superando los riesgos. En Europa se produjeron 30 obstrucciones de venas o arterias provocadas por coágulos sanguíneos. Por su parte, un comité asesor de expertos de la Organización Mundial de la Salud informó que está analizando la vacuna de AstraZeneca, pero expresaron que momentáneamente no hay razón para no usarla. Además, AstraZeneca se encuentra en problemas frente a la Unión Europea, debido a que comunicaron que entregarán 30 millones de dosis para los europeos para fines de marzo, 10 millones menos de lo que prometió el mes pasado y solo un tercio de su obligación contractual. En este sentido, la Comisión Europea declaró que AstraZeneca no podrá exportar mientras siga incumpliendo su contrato con la Unión Europea. En tanto, Rusia firmó un acuerdo con la farmacéutica Diene para producir la vacuna Sputnik en Italia, convirtiéndose de esta manera en la primera planta de producción de la vacuna rusa en suelo europeo. Se producirán 10 millones de dosis para fin de año. Se cree que entre diciembre del 2020 y lo que va de marzo del 2021 se aplicaron aproximadamente 312 millones de vacunas contra el coronavirus alrededor del mundo. Los números muestran un hemisferio norte con procesos más avanzados, mientras que el sur está más rezagado. Estos son los 10 países que más vacunaron contra el coronavirus en el mundo, dosis aplicadas cada 100 habitantes. En este aspecto, Israel es el único país que superó las 100 dosis cada 100 habitantes, por lo que ya tiene vacunada al 56,7% de su población. En el continente africano,
La gran novedad es Seychelles, que con una población de 96.000 personas se pudieron aplicar aproximadamente 83 dosis cada 100 habitantes, lo que hace que se ubique en el segundo lugar en el ranking mundial. En tanto, en el tercer lugar se ubica Emiratos Árabes Unidos, otro país de Medio Oriente, que ya lleva aplicadas 63,6 dosis cada 100 personas, por lo que vacunó al 38,7% de sus habitantes. En América Latina casi no quedan países que no hayan empezado a vacunar. Cuba, Haití, Nicaragua y Surinam son los únicos, pero todos están por debajo de las 5 dosis cada 100, excepto Brasil, que está 5,15, y Chile, que con una proporción de 25,9 dosis aplicadas está octavo en el ranking mundial. Ahora bien, si nos basamos en los 10 países con mayor porcentaje de la población vacunada contra el coronavirus, es decir, que recibió al menos una dosis, los números quedan de esta manera. Claramente, se puede ver cómo el Reino Unido sacó provecho de su separación con la Unión Europea y esquivó los inconvenientes para la adquisición de fármacos. Si hacemos referencia a las vacunas con mayor alcance global, según la cantidad de países en las cuales se aplican las vacunas, los números sostienen que la de Pfizer está en primer lugar debido a que 69 países la utilizan, mientras que le sigue AstraZeneca con 62 y Moderna con 30. En los últimos lugares se encuentra la Sputnik, Sinopharm y Sinovac. Liberaron a Lula da Silva. Lula da Silva quedó en libertad luego de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil decide anular las condenas que tenía el expresidente por corrupción. Por ende, el juez anuló los fallos del Tribunal Federal de Curitiba por no tener competencia esta instancia para juzgarlo. Con esta medida, Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y puede presentarse a las elecciones que se desarrollarán en el año 2022. Recordemos que el exmandatario estuvo 19 meses preso y su candidatura fue anulada en las elecciones del 2018. Además, durante un discurso manifestó haber sido víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años y calificó al exministro de Justicia, Sergio Moro, como el mayor mentiroso en la historia de Brasil. Asimismo, también lanzó fuertes críticas contra las actuales políticas y sostuvo que el país no tiene gobierno, ni ministro de salud, ni economía. Al actual presidente, Jair Bolsonaro, lo calificó como un fanfarrón y dejó en claro que es pronto para hablar sobre una posible candidatura para el año que viene. México aprueba la marihuana para su uso recreativo. La Cámara de Diputados de México aprobó la legalización de la marihuana para su uso recreativo, pudiendo dar inicio a un mercado multimillonario que ya está siendo disputado por grandes empresas. En este sentido, la ley regula el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana para consumo personal. Con esta decisión, México se convierte en el tercer país del mundo en hacerlo, por detrás de Canadá y Uruguay. Sin embargo, la ley en México se podría convertir en algo fundamental, ya que es uno de los principales países productores de la planta y también porque la nación padece mucha violencia vinculada al narcotráfico.